Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza una nueva semana aquí en Mirada Financiera. ¿Cómo te fue con la lluvia? Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Un gran saludo también a la gente que está sufriendo en el norte de nuestro país, en la zona central. La verdad que necesitábamos agua, pero fue mucha el agua, muchas las marejadas, muchos los desastres naturales. Hola Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, a mí la verdad que me fue bastante bien, pero esto es a mí, pues. Efectivamente, y tal como tú dices, la verdad que mandar un gran saludo al norte, donde yo creo que todavía están bastante complicados, por lo que hemos podido ver. Hay cortes de suministro eléctrico, la gente de Tocopilla particularmente, tierra alexizante. Exactamente, debe estar preocupado. Es la que más probablemente ha sufrido. La gente en Antofagasta también estuvo complicado, y las imágenes del borde costero en Concón, en Recreo, en Valparaíso, etcétera, la verdad que era bien lamentable todo lo que pasó, y esperemos que esa gente que sufrió este fin de semana se recupere pronto. Así que les mandamos un saludo y mucho ánimo, mucha fuerza a esa gente que sufrió el viernes, el sábado, el domingo. La verdad que fue el fin de semana completo. Sí, bien complejo. Dice que hay más lluvias, pero con una intensidad mucho más moderada que las que recibimos durante el fin de semana. Es una semana que comienza en un poco rato más, a las 15 horas, ¿no es cierto?, con algo que tiene que ver con la reforma tributaria. Se habló bastante durante el fin de semana en los distintos medios de comunicación sobre la reforma tributaria y sobre lo que va a anunciar el ministro Valdés con respecto a una simplificación de la se reforma habló harto, tributaria. la verdad, el fin de semana, no solo de la reforma tributaria. Incluso estuvo Hugo Lavados. Y de la reforma en Estado Nacional, nuestro rector. Y también estuvo en el diario, sí lo leí también. ¿También lo leíste? Qué bueno. Sí, exactamente. El rector de tu universidad, sí, le mandamos un cariñoso saludo a Hugo, amigo de esta radio, y la verdad que bien fuertes sus declaraciones, tendientes a el rumbo político que está teniendo el gobierno o la administración de Michelle Bachelet, una administración que en el día de hoy se dio a conocer la encuesta CADEM. La verdad que la aprobación baja más todavía, un 22%, la desaprobación continúa en el 70%, y la verdad que incluso dentro de la misma coalición escuchábamos hoy día, incluso en esta misma radio, declaraciones de Genario Arriagada con respecto a qué pasa con el capital político de Michelle Bachelet, qué pasa, ¿no es cierto?, con el capital de estos dos ministros que, si bien estaban empoderados para cambiar un rumbo, ella dice que el rumbo no se cambia. A ver, yo fíjate que quisiera volver a repetir un poco lo que fueron las palabras y las declaraciones del ministro Valdés, lo que le vi en una entrevista en televisión, donde señalaba que abría la puerta a lo que él llamaba la gradualidad de las reformas, entendiendo que habían ciertos espacios de las reformas mismas originalmente presentadas que no iban a cambiar. O sea, él señalaba que teníamos que como país sacar adelante una serie de reformas. Y mira, yo creo que finalmente esto nuevamente, acá estamos cruzados en un fuego político que puede tener muchas lecturas en este juego de declaraciones. Y finalmente yo vuelvo al punto de partida: por sus obras los conoceréis. Veamos, yo creo que más allá de cuán empoderados o menos empoderados, lo concreto es que van a llevar adelante una simplificación de la reforma tributaria, y eso es un punto a favor y positivo. Esperemos que sea, como muy bien lo señaló el ministro Valdés, bien esto. Él dijo que tenía la fuerte convicción, o sea, más que la convicción, que su deseo era hacerlo bien en esta vuelta, en términos de plantear todas aquellas simplificaciones que permitieran la implementación de la reforma. Y yo imagino que con ese mismo espíritu abogará porque la reforma laboral, independiente que contenga algunos elementos que pueda a algunos no gustarnos, finalmente también sea algo que no sea dañino para quien supuestamente se quiere beneficiar con esto, que son ni más ni menos que los trabajadores. Y fíjate, entonces, que con respecto a los mismos trabajadores, respecto de eso hay una serie de información que ha estado saliendo y creo que es súper bueno comentarlo. Aquí te quería comentar también una declaración que sale en el día de hoy del destacado economista Klaus Schmidhebbel, aterrizando un poco los impactos, ¿no es cierto?, de la reforma laboral en la competitividad del país. Yo creo que ese es un hecho fundamental, y que yo creo que lo más destacable es lo más
porque, a ver, es un hecho, es una cifra concreta, que no tiene que ver a lo mejor con conceptos que puedan generar mayores roces entre un lado y el otro. Estamos hablando de un hecho concreto, que la competitividad no solo es buena para las empresas, sino que también es buena para los propios trabajadores, porque les da un know-how distinto, les da una posición distinta, les da una forma de negociar distinta. Entonces, por eso que es tan importante cuidar esos hechos, cuidar, ¿no es cierto? Siempre se habla, por ejemplo, el tema de las libertades, se habla del tema de la competitividad, se habla del tema de un sistema más flexible, más que inflexible. Europa está tratando de tener un sistema más flexible y nosotros estamos haciendo reformas a la inversa. Ricardo Caballero lo consignó la semana pasada, dijo precisamente no es el momento de rigidizar aún más mercados complejos como son el mercado laboral. El mercado laboral ha reaccionado muy bien a la etapa en la que estamos de disminución y caída en la inversión en los últimos 12 meses o los últimos 6 meses. Ha sido bastante resistente a que se produzca el desempleo. Entonces, este tipo de reformas, la verdad que, como te digo, pone en riesgo a las personas que no tienen mucha posibilidad siquiera de levantar la voz y por quienes aparentemente se está haciendo esta reforma en beneficio de ellos. Fíjate que en la misma página donde se le hace la entrevista a Smith-Hebel, a la cual tú hacías referencia, sale un pequeño estudio del CEP. O sea, sale un recuadro pequeño, sale Harald Beyer, el Centro de Estudios Públicos, que consigna que eventualmente la sola indicación que tiene la ley respecto a esta prohibición absoluta del reemplazo en huelga, se estimó que un costo de 180.000 empleos podría costar esto, y está hecho en base a un laboratorio que se hizo en Canadá. O sea, se desarrolló esta política y se midió cuál es el efecto de una política de estas una ley de estas características. Por lo tanto, la verdad que, claro, es para mirarlo con muchísima preocupación, porque además ese empleo no es el empleo de las grandes empresas, como se ha planteado muchas veces, porque las grandes empresas tienen niveles de productividad muchísimo más altos, y finalmente aquí todo esto pasa por un tema de productividad. Y estos empleos que se pierden son los empleos de pymes, que son las que dan el 80 o el 85% del empleo en este país. Por lo tanto, cuando estamos hablando de rigidizar el mercado laboral, estamos también rigidizando y restándole puntos de competitividad a empresas que ya de por sí son estructuralmente frágiles, y le estamos adicionando mayor fragilidad. Por lo tanto, ¿te acuerdas tanto que se habló en la reforma tributaria de no afectar a las pymes, y se hizo una serie de arreglos? No es arreglo, no. La palabra exacta no es arreglo. Se modificaron algunos temas para no impactar tan fuerte a las pymes, que obviamente que se veían desfavorecidas con esta reforma tributaria. Y ahora la está tocando la reforma laboral de una manera bien importante. Tú tocabas un tema tan importante como es el reemplazo. ¿Qué pasa si una pequeña empresa, sus trabajadores se van a huelga? Ella necesita cumplir plazos con un proveedor. ¿Qué pasa con ese proveedor? Busca otra empresa. Y eso y la fragilidad, o sea, es una fragilidad, le da, o sea, no tiene poder de muñequeo la pequeña empresa. La pyme es re compleja, porque resulta que tiene una serie de obligaciones laborales, como bien decías tú, y el tema de los pagos, pero además se le suma el acceso, por ejemplo, a crédito. El capital de trabajo de la pyme normalmente es por donde va, se complica. Entonces, ya tiene estructuralmente problemas desde el punto de vista de acceso a financiamiento, ya tiene problemas de productividad asociados a las características de una empresa pequeña que no tiene gran escala. O sea, de repente ni siquiera es una productividad que la gente que está ahí trabaja más mal que la otra, sino que hay una cuestión de escala. Entonces, este tipo de restricciones como las que se está planteando a nivel sindical para empresas que tienen entre 50 y 150 trabajadores, la verdad que le generan un impacto tremendamente grande, y probablemente eso va a generar, o sea, de ahí va a venir gran parte. No conozco en detalle el estudio como para ver cómo se puede extrapolar que se hace referencia en el diario, pero te podría asegurar que probablemente de los 180.000 empleos, 150.000 al menos corresponden a empresas de estas características. Mira, ¿quieres un dato interesante que estaba buscando mientras hablábamos de esto? Dale. El número de horas que los chilenos trabajamos por año, en un estudio de la OCDE. Somos, de los 40 países de la OCDE, más trabajamos, el tercer país que más trabaja. El tercero, mira, por detrás de México y Grecia. Wow. O sea, podríamos decir que no México son muy y Grecia. Buen ejemplo. Por eso lo señalo. Son 2.015 horas anuales. El promedio OCDE son 1.770.
Estados Unidos, por ejemplo, que uno podría decir un país que es bastante trabajador, etcétera, tiene 1.788, prácticamente el mismo que el promedio OCDE. Y obviamente los que ocupan los primeros lugares son, en términos de que trabajan menos horas y son bastante más productivos, los de siempre. Noruega, 1.380, Alemania, 1.388, Dinamarca, 1.411, Francia, 1.470 horas. Por lo tanto, ¿qué te estoy diciendo acá? Estar 500 horas por sobre lo que te acabo de señalar, finalmente tiene que ver, o sea, trabajar un 25 o 30% más, quiere decir que somos de base un 25 o 30% menos productivos que trabajadores de esos países y un buen resto menos productivos que el promedio OCDE. Por lo tanto, las reformas laborales, 500 horas menos, ¿no? Pero sin duda, por lo tanto, las reformas laborales debieran apuntar en la dirección de generar mayor flexibilidad, de manera tal que nuestros trabajadores pudieran pudiéramos mejorar desde el punto de vista de estos indicadores y como país. Así que, mira, interesante, lo vamos a colocar en el Twitter de Mirada Financiera. Lo colocaremos y antes tenemos que darle a nuestros auditores. Nos desordenamos hoy día, Javier. No le hemos dado ningún indicador. Bueno. Aquí están los indicadores, señores auditores. No se nos olvidó. Pero no se van a espantarse. El dólar en 6.80 sigue por ahí, ¿o no? Sigue en ese barrio. Pero bajó, sí, está. Pero abrió al alza hoy día. Pero fíjate que cerró bajando casi 4 pesos, 3,7 pesos para ser más exacta. Comprador 6.73,5 y vendedor 6.74. Nos vamos a ver cómo han estado las bolsas a nivel global y la verdad que bastante positiva. Salvo el Hang Seng de Hong Kong, todas las otras bolsas están subiendo. Por ejemplo, el Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,13%, la bolsa de Nikkei un 0,41% arriba, Shanghái 4,54%, Europa. Las plazas ya cerradas, todas al alza. FTSE 100 de Londres 0,26, K40 de París 0,79, DAX alemán 0,99, IBEX 35 1,19%. En Estados Unidos el Dow Jones crece hasta ahora un 1,27% y el Standard & Poor's también avanza un 1,15%. La bolsa tecnológica, el Nasdaq, crece un 1,04%. A nivel local, el IPSA está subiendo 0,30% y el IJPA también aumenta un 0,21%. Con alza terminó en la bolsa de metales de Londres el cobre, $2.33 la libra. También hubo varios artículos durante el fin de semana. ¿Qué pasaba si el cobre bajaba de los $2? ¿Qué pasaba con la industria local? Y ahí se medía cada uno de los impactos. Lo hemos conversado en este programa, por supuesto. Hay divisiones que no son productivas como para llegar a una cifra cercana a esa, y esos son temas distintos a los que veían, porque con el gran ciclo, cuando Chile crecía de la manera más importante, el precio del cobre era un dólar. Si tampoco es que el gran ciclo del cobre no es que haya aumentado, ¿no es cierto?, los excedentes de nuestro país, sino que es un hecho esencial. Ahora tenemos costos laborales más altos, tenemos costo de energía más alto, la ley del mineral que ha ido bajando. Entonces son un montón de ingredientes que nos hacen un círculo no virtuoso en el cobre. A ver, pero también se tiende a ver lo siguiente en la industria. Efectivamente, como tú señalas, hoy día tenemos estructuralmente costos más altos, pero también en esos periodos cuando teníamos un cobre en el año 2011-2012 por sobre los $4, que fue, yo diría, el mejor momento a nivel de precio del cobre, lo que también ocurrió es que los proyectos se llevaban adelante independiente de lo que costara. Había que producir. Porque si tú dejabas de producir, en el fondo dejabas de ganar. Y en ese sentido los costos se desbordaron. Y en estos periodos también lo que ocurre es que tú lees y todas las empresas están en procesos de control de costos, porque es natural. O sea, en este momento enfrentamos una restricción que viene dada por mucho menor precio del cobre, y por lo tanto obviamente las empresas van a poner su énfasis y se van a concentrar ahí. Cuando el precio era tan bueno, la verdad que lo que había que hacer era producir más. No acomodar al lugar ni a cualquier costo, pero evidentemente que el énfasis del punto de vista administrativo gerencial de los proyectos no estaba puesto necesariamente en la contención de costos, sino que en el incremento de producción. Y eso de alguna manera cambia y hay un matiz. No sé cuánto de esto que te estoy señalando podría explicar el alza de costos, pero sin duda que probablemente después de este periodo y de aquí a unos 12 o 18 o 24 meses vamos a ver cómo la industria tiende a precios o a costos promedio bastante un poco más bajos de lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Por este efecto que te señalo. Bueno, y hablando del cobre, que tiene que ver con lo que pasa en el gigante asiático, también tenemos cifras hoy día del comercio exterior que decepcionaron en julio, con exportaciones cayendo un 8,3%,
Hay obviamente que hay de menor demanda mundial, caída en los precios de las materias primas, explícame en parte la caída interanual de la exportación y también de las importaciones. Por ejemplo, si analizamos por región, Javier, envíos hacia Europa y Japón caen un 12 y un 13% respectivamente, mientras que las exportaciones a Estados Unidos permanecen planas. Por ejemplo, las importaciones también decrecen un 8,1%, menor valor de los precios de los commodities, explican en parte este retroceso. A pesar de ese dato, hoy día la bolsa más de 4% está con un rally bastante positivo. Yo diría que más que positivo, nuevamente por lo de fondo, es positivo porque es un rebote en relación a las caídas sostenidas que tuvo la semana pasada y la semana antepasada. ¿Cuánto cayó la bolsa este año? ¿O todavía está? Tiene un ajuste. Todavía tiene un ajuste. Yo ya le perdí, pero es del orden del 30% la caída con esta Pero subida. subió a principio de año como un 30%, es decir, este año no ha bajado la bolsa de Shanghái. Esa es una duda que tengo. Yo también. Porque la verdad que es tanta la volatilidad, lo vamos a chequear y se lo vamos a contar a nuestros auditores, porque la verdad que es tanta la volatilidad que uno ya pierde la perspectiva. Pero la última vez que yo analicé el tema, todavía teníamos un gap positivo. Mira, es muy probable que ya estemos con ese gap en negativo. La verdad que se ha pegado una buena ajustada, pero evidentemente está muy por sobre lo que estaba hace un año atrás, que finalmente en 12 meses la bolsa china ha subido del orden de 120%, por lo tanto un ajuste de 25-30, que puede ser la cola de lo que subió este año, sigue no siendo un volumen lo suficientemente importante como para decir que está con un mercado con pérdida. Son las 2:17, Javier, hacemos una pausa, luego vamos a hablar sobre Grecia y también los acuerdos con los acreedores, también tenemos noticias de Estados Unidos, varias cosas tenemos que contarles aquí en Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos con 18 minutos. Volvemos al programa y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando con Javier Latorre. Tienen un seminario el día miércoles en el BCI Corporate and Investment Banking. Exactamente, viene también lo pronuncias tú. Moisés Naim. El destacado analista, economista y analista político, él es venezolano. Él es editor del diario El País en España, ¿no? Me pillaste. Sí, hoy nos sí. Estamos pillando mutuamente hoy día. Creo que por ahí lo leí, pero el tema es que tienen una conferencia el día miércoles, y analista político venezolano vuelve a Chile para intervenir también junto al exministro de Hacienda, Felipe Larraín, en la conferencia BCI Corporate Investment Banking. Esta reunión será el jueves 13 de agosto. Interesante, ¿eh? Exactamente, la idea es hablar sobre cómo se vienen, cómo viene este aterrizaje, qué pasa con nuestro país, qué pasa con el mundo. Ahí estaré yo y les contaré a ustedes. ¿Qué te va a tocar hacer? Sí, me va a tocar moderar ahí. ¿Te va a tocar moderar? Sí, me va a tocar moderar. Así que estaré ahí y les podré contar un rato después. Cuando termine la conferencia me vengo a la radio. Me vengo a la radio y ahí lo comento. Ya, ahí vamos a poner fresquito. Ahí vamos a poner atención, entonces nos darán el resumen. Te hago un resumen. Te juro que voy a estar tomando nota y voy a hacer un resumen ejecutivo para darte a ti y a todos nuestros auditores. Oye, Javier, hoy día en la zona euro veíamos, ¿no es cierto?, positivos datos de la bolsa y sabemos que Grecia y sus acreedores se encontrarían cerca de llegar a un acuerdo por el tercer rescate del país por cerca de los... ¿Cómo se lee esto? Dice 90 billions de euros. ¿Cómo se lee? 90.000 millones de euros o 90 billions. Es que yo creo que es 9.000, porque 90.000 es mucho. No, puede ser perfectamente 90.000. Las acreencias que tiene Grecia este año, de aquí a fin de año, para resolver, son del orden de 45.000, 50.000 millones de euros. Por lo tanto, un crédito de 90.000, de alguna manera, lo que vendría a hacer es a cerrar completamente sus necesidades de reestructuración de deuda.
Así que absolutamente factible. Oye, y Brasil, de mal en peor. O sea, la deuda, para que pueda toser tranquila. Ya tosí. La deuda total de Grecia está por sobre su PIB y estamos hablando del orden de 250.000 millones de dólares. Por lo tanto, estos 90.000 podrían ser perfectamente parte de ese refinanciamiento, probablemente para bajar tasas, porque en el último tiempo han tenido que endeudarse a tasa alta, etc. Oye, ¿viste Brasil? El IPC en julio aumenta a un 9,56%. Efecto de evaluación del real. Nosotros lo estamos viviendo también. El precio del petróleo, por ejemplo, hoy día subió un poquitito, pero está por debajo de los $45, y sin embargo, todos los que somos automovilistas nos hemos dado cuenta cómo hace 8 o 9 semanas el precio de las bencinas ha ido subiendo, en circunstancias que el precio internacional del petróleo ha estado levemente a la baja. Entonces ese efecto es solamente depreciación de la moneda local, misma situación de lo que les pasa a los brasileros, donde la proyección es que la moneda local siga devaluándose por los próximos meses. O sea, no hay ninguna duda de aquello. ¿Tú crees que puede llegar incluso durante el fin de semana 700, luego 700 algo? ¿El precio del dólar? Sí. Me vuelves a hacer la misma pregunta. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. Hace 2 o 3 semanas atrás. Siempre te hago la misma pregunta, lo que pasa es que leo artículos y te hago las preguntas, por supuesto. A ver, yo voy a volver a repetir lo mismo que te he dicho siempre. Entonces no te lo vuelvo a preguntar. Bueno, pero si usted es libre de preguntar, yo soy libre de responder. Ok, ya responda nomás. Sí, ya. Pues además de que no todo el mundo ha escuchado la respuesta, así que yo creo que es válido que te la vuelva a dar. Mira, a ver, vamos de nuevo a lo... Es muy difícil de predecir el precio exacto, o sea, señalar que va a llegar a 700 me cuesta a mí probablemente muy barato decirlo, y si es que la apunto, claro, puedo después salir a decir, oye, mira, te dije que iba a llegar a 700, pero lo que sí venimos diciendo desde que está a menos de 600 pesos incluso, es que el dólar tiene y va a seguir teniendo, la moneda local, el peso chileno y otras monedas emergentes va a seguir teniendo presiones depreciativas o presiones al alza. Y por lo tanto hoy día, que está en este rango de 670, 680, y aquí voy a contestar más directamente tu pregunta, ya, gracias, es mucho más probable que llegue a 700 a que vaya a 650 pesos, según los antecedentes que tenemos al día de hoy. Y por eso es que es válida la pregunta al menos una vez al mes, porque las condiciones del... Ya no te la pregunto el viento puede cambiar, te fijas, que es más o menos lo que yo siempre te he dicho. O sea, si me cambias la dirección del viento, probablemente vamos a pasar de nublado a despejado o de despejado a nublado. Pero lo que yo siempre digo, en el fondo, estamos en una estación del año que no ha cambiado, y cuando viene el invierno podrá no haber lluvias, pero en algún minuto la lluvia va a llegar. Y en ese sentido, el paralelo es el precio del dólar en el mundo. Va a seguir tomando más fuerza el dólar, ergo las monedas emergentes sobre todo van a sufrir depreciación. Yo no te pregunto más del dólar. Vamos a hablar, bueno, ahora... Yo creo que la gente está esperando lo que tú haces todos los lunes, que tiene que ver con los resultados operacionales. Y fíjate que también estuve leyendo durante el fin de semana los resultados operacionales de las empresas chilenas, que no le ha ido muy bien. Ha caído más o menos, eran un 40%, las que representan un 40% del IPSA, han tenido una baja de un poco más de un 4%. Es bien divertido porque fíjate que nosotros como economía esencialmente exportadora nos ha... y que, a ver, teóricamente eso nos debería funcionar muy bien en términos de resultados de empresas, pero la verdad que las empresas que cotizan en el IPSA, en general, la devaluación de la moneda local les ha jugado en contra. Caso contrario, las empresas norteamericanas, que es lo que vemos todos los lunes, pasa a ser el elemento primordial sobre el cual, o sea, este fortalecimiento de su moneda local, lejos de beneficiarla, les ha jugado en contra. Yo tenía el reporte el día viernes con 416 empresas que habían reportado de las 500 del Standard & Poor's, o sea, el 86% de la capitalización bursátil, con una caída del 2,4% de sus utilidades y una caída del 4,1% de sus ventas, y esto principalmente se dio vuelta en relación a la última vez que lo comentamos, a propósito que la semana pasada hubo muchos reportes de empresas del área de energía, y a eso no les ha ido bien. La verdad que les ha ido como la mona, o sea, en términos de resultados han caído un 38,2%, los ingresos un 38,2% y sus resultados un 54%. ¿Está indexado un poco a la baja en el precio del petróleo? Absolutamente, o sea, por ejemplo, dado que tú preguntas, Chevron
tuvo una caída de 89% en sus utilidades. Quedó con una pequeña utilidad, pero cayeron 89%. Esta era una acción que costaba $120, $130 hace un año y medio atrás, y hoy día está en torno a $70 y podría seguir cayendo. ¿A qué empresas les ha ido bien? A ver, ¿a cuáles les ha ido bien? A las tecnológicas les ha ido bien, y a las empresas de consumo discrecional enfocadas a mercado norteamericano. Por ejemplo, las empresas automotrices, General Motors, Ford, han tenido incrementos importantes del orden de 40% y 80% cada una. Coca-Cola, por ejemplo, también anduvo bastante bien, a pesar de que tiene, por su connotación de global, el fortalecimiento del dólar le golpea. También tiene un incremento en resultados del orden de 20% en relación al mismo trimestre. Walmart. Walmart México reporta esta semana, y estoy buscando acá. A ver, Walgreens anduvo muy bien, pero puede ser un efecto muy puntual. Walgreens es más que nada, farmacia, pero tiene todo. Ese consumo general no subió tanto, consumo habitual subió el orden del 1%. Las aerolíneas, como te decía, han subido muchísimo. Southwest, que es una que nosotros seguíamos siempre. ¿A cuánto está la acción de Southwest? No lo tengo, pero está sobre los $30. 28, $30. Claro, cuando la recomendamos estaba como en 12 o 15. Sí. Tuvo un incremento de utilidades de 30%, y fíjate que American Airlines 97% prácticamente duplicó. Mira. Y Delta Airlines también 85%. Qué impresionante lo que han hecho las aerolíneas en Estados Unidos, porque te acuerdas que estaban muy, muy complicadas, o incluso hubo fusiones entre han logrado bajar los costos y han logrado ser más rentables. Tienen dos vientos a favor. El primero es que algunas de ellas, como el caso de Delta y American, y sobre todo también Southwest, están enfocadas al mercado local. El mercado local ha mejorado considerablemente su nivel de desempleo, mejora el nivel de ingresos, la gente viaja más, se mueve más. Y por otro lado, la baja en el precio del petróleo también le ha favorecido considerablemente en los márgenes. Entonces mejoran la ocupación y disminuye el costo, y eso ha tenido un impacto bastante importante dentro de la última línea de esas empresas aeronáuticas. Un poco más también, que la economía estadounidense está mucho mejor, entonces la gente está viajando más. Por eso, o sea, hay mejores niveles de ingreso, la gente está trabajando, hay mayor nivel de actividad, o sea, te mueves ya sea por negocio o por vacaciones. Así que ese tipo de empresas han andado muy bien. Starbucks, por ejemplo, también, que tiene una componente importante de consumo y que no tiene competencia con el mercado digital, porque empresa Walgreens particularmente le ha ido bien, pero si tú revisas Best Buy y otras compañías de retail habitual, la verdad que sus resultados han sido bastante ahí nomás. ¿Por qué? Porque se están viendo, lo habíamos comentado muchas veces, se están viendo bastante perjudicados por todo lo que es el comercio electrónico, y entre ellos Amazon, que tuvo un incremento importante de resultados en relación al trimestre del año anterior. Y con respecto, por ejemplo, a la economía estadounidense, también hoy día habló el vicepresidente de la FED. Fíjate, dijo que la inflación en Estados Unidos es muy, muy baja, pero solo temporalmente, y la economía está casi alcanzando el empleo pleno. Claro, eso es lo que plantea, que estamos súper bien de empleo, pero... Stanley Fischer. A ver, eso de alguna manera lo que él quiere sugerir ahí es que viene el aumento tasa. Todavía hay espacio. No, pues si la inflación está baja, todavía tiene espacio para mantener, o sea, si el índice, los precios están controlados, todavía tienes espacio para tener la tasa de interés baja. Pero por otro lado tienes el empleo, el indicador de desempleo sumamente bajo. El indicador de desempleo está bien, el indicador de actividad está más o menos, pero los resultados de las empresas este trimestre no anduvieron del todo bien, sí mejor que las expectativas. O sea, las expectativas eran aún más malitas de lo que se reportó. Si tú excluyes el sector energía, que reportó tan mal como señalábamos, la verdad que todavía tenemos un 5,3% de incremento en las utilidades de las otras empresas no energía. Y un incremento en las ventas de un 1,3%. Por lo tanto, yo te diría que falta un poco este ajuste que se va a dar este trimestre y el próximo, y para el último trimestre del año y el primero del próximo año se espera ya nuevamente unas tasas de crecimiento más normales para las empresas en Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que pasa con el efecto aumento de tasa y dólar. ¿Tenemos más reportes? En la próxima semana ya sí, tenemos más reporte, pero ya está quedando directamente cerrando. O sea, tenemos 440 empresas reportadas al día de hoy, 450. Así que nos quedan unas poquitas. Muy bien, Javier. En tu informe de hoy. Vamos a terminar el otro lunes con los informes de empresas estadounidenses. Bueno, después vendrán las informes chilenas.
Así es. Esperaremos ahí el informe. Gracias, Javier, por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina. Muy buenas tardes. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking,